Greta Molthaus, 2 de octubre de 1948. Crisis. Idea trabajo. Dos leyes fundamentales e irreductibles gobiernan el universo. Una es la ley de las tres fuerzas, esto es, para que tenga lugar una manifestación cualquiera, es necesario que tres fuerzas la produzcan. La otra ley es la ley de la octava, o ley del 7, que postula que hay un aminoramiento de las vibraciones en dos puntos, a saber, entre mi fa y si do. Esta ley es llamada el orden de manifestación. Comentario. Hablaremos hoy de la ley del 7 o la ley de octavas, representada como la escala do, re, mi, fa, etc. Las octavas son de dos clases, ascendentes, do, re, mi, etc., o descendentes, do, si, la, etc. Como el término aminoramiento de las vibraciones no es fácil de captar al principio, entendemos que, en la octava ascendente, do, re, mi, fa, etc., hay que pasar por un lugar difícil entre mi y fa, donde es necesario un choque para que prosiga el desarrollo de la octava. En el desarrollo de una cosa cualquiera, digamos un óvulo en un bebé, se llega a un punto crítico entre la etapa ni y la nueva etapa fa y de hecho, una nueva circulación sanguínea suele producirse alrededor del tercer mes. O, para dar otro ejemplo, al aprender una cosa cualquiera se llega inevitablemente a un punto similar donde a no ser que se dé un choque, el desarrollo de lo que se aprende, digamos, un idioma extranjero, se detendrá, a menos de hacer un esfuerzo excepcional. De resultas de ello se tiene gente do, re, mi, por contraste, gente fa. Gran parte de la educación es apenas do, re, mi. Así cabe referirse a un hombre re, un hombre mi, un hombre fa, aunque lo digo a modo de comentario. No he oído describir en la enseñanza dada por Ouspensky estas diferencias que se notan en la gente. Pero no cuesta entender que un maestro de un instrumento musical no es un hombre re ni un hombre mi. Es ciertamente un hombre fa, o hasta un hombre sol en su octava de desarrollo. Creo que entenderán lo que explico de una manera tan sencilla. Las octavas, como todas las otras cosas en el trabajo, dan el sentido de escala, de lo inferior y lo superior, de la posibilidad de crecimiento y desarrollo de toda cosa observada en uno mismo. Pero esto significa esfuerzo, y poca gente se esfuerza por sí misma, sino que prefiere hacer lo menos posible. Daré ahora el nombre de crisis este curioso mi fa que está en todo. Primeramente hablaré de esta crisis mi fa en la naturaleza. Consideremos las aves, tan duras para el trabajo, con sus constantes vuelos para alimentar a sus pichones. Algunas aves emigran. Debido a la maravillosa radio en su centro instintivo, algunas aves, luego de haber terminado el duro trabajo de criar 1, 2 o hasta 3 pichones, se reúnen misteriosamente al cabo de esta tarea y parten en un inmenso viaje. Algunas cruzan Hungría hasta el África. Durante el viaje, miles, centenares de miles quizás mueren. Son demasiado débiles. Aquellas que eran pichones unos pocos meses antes, tienen que enfrentar esta prueba por medio de una crisis, a la que relaciono al paso entre mi fa. Algunas pasan, otras fracasan. Echemos una mirada al diagrama de este difícil paso entre mi fa sobre el pizarrón. Se asemeja a un tubo, más estrecho entre mi fa. Significa que todo tiene que hacer frente, en este punto crisis mi fa, a algo difícil que requiere un choque, un esfuerzo desacostumbrado. Esto describe diagramáticamente un difícil pasaje que se estrecha, en suma como dije, una crisis. En la naturaleza vemos, al parecer, que este lugar estrecho obra por doquier, si lo buscamos. Y esto, en verdad, se relaciona con la idea de la selección natural en su formulación original, a saber que los inservibles perecen y los aptos sobreviven, y esto es denominado la supervivencia de los más aptos, frase que según mi parecer,
fue utilizada por vez primera por Darwin, o tal vez más tarde. Arrójese un número cualquiera de cachorros de perro en un estanque, algunos nadan, otros se hunden. Aquí la prueba de selección se basa en la natación y claro está, los más aptos para la natación sobreviven. Para ellos es una crisis en relación con la segunda fuerza. Esto es, todos no pueden sobrevivir. En el caso de las aves migrantes solo sobreviven las capaces de realizar un largo vuelo. El resto perece, aun cuando sean millones. Así vemos aquí una ley selectiva de la naturaleza, un punto MIFA. Ahora bien, descubrimos, a modo de comentario, que aquí hay una crisis, quiero decir un paso entre MIFA, una situación, entre un estadio y otro en efectividad. Recordemos aquí lo que Cristo dijo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Cabe entender que lo dicho aquí es un comentario. Esta situación MIFA, esta crisis existente también en la naturaleza, sucede en cada escala. Hay, por ejemplo, etapas en este trabajo donde al cumplir nuestro propósito, se enfrenta uno con esta crisis a largos intervalos. Pero asimismo se produce cada día una crisis MIFA en pequeña escala en la cual, en el momento mismo que se va a decir a alguien lo que se piensa de él, se recuerda uno a sí mismo. Esto es, se da uno un choque. Y cabe agregar ese recordarse a sí mismo en diversos momentos en relación no solo con eventos importantes sino con la más ínfima pequeñez, la escena doméstica, es lo que constituye la píldora del hombro ladino. La píldora del hombro ladino, dijo Ouspensky en una oportunidad, es el recuerdo de sí de diferentes modos y en distintos momentos con arreglo a la situación. Ahora bien, ¿cuál es el significado dado por el diccionario de la palabra crisis? Estoy utilizando a manera de comentario. Deriva de una palabra griega que significa separación, elección, decisión. Un momento de crisis es aquel en que es preciso hacer una elección. Y como dije, cada día sobreviene una crisis en reducida escala que permite hacer una separación, una elección, una decisión. Si lo hace, si se vigila a sí mismo, si se observa a sí mismo, podrá percibir ese pequeño MIFA, y con el agregado del trabajo a la mente y su forma de pensar podrá transformar todo el día de resultas del choque dado en el momento oportuno, antes que las cosas hayan llegado a ser demasiado difíciles como para transformarse, y usted se encuentre sumergido en una confusión de identificación y emociones negativas. Se asemeja a dar la dirección correcta a la rueda delantera de una bicicleta para evitar caer en el fango. Es preciso aprender firmemente que ese lugar de estrechez, MIFA, ese momento dificultoso llega inevitablemente en todo, en todas nuestras tentativas como también en todas las relaciones que establecemos. Dije recientemente en este comentario que, en lo que respecta a nuestros intentos no nos esforzamos durante bastante tiempo y asimismo, que no nos amamos suficientemente los unos a los otros. Para realizar una modificación cualquiera de las cosas, son imprescindibles los choques. Seguir girando en el círculo de la propia pereza equivale a la muerte. Cuando entendemos que esa crisis, MIFA, está en la naturaleza del universo y no se debe a la culpa de ninguna persona, empezamos a crecer. Logramos trepar al asiento del conductor y tomar las riendas, comprendiendo que es uno mismo quien ha de aprender a vivir. Mediante el estudio del trabajo y de su enseñanza, en relación con el estudio de sí, aprendemos no solo dónde necesitamos energía y qué esfuerzo es preciso hacer, sino también lo que es inevitable en la misma naturaleza de las cosas, a saber la existencia y asimismo el estrecho lugar de crisis llamado MIFA donde, a menos de darse un choque, todo perece y nada se logra. Ahora bien, ¿cuáles son las características generales de la octava ascendente? Si tomamos el rayo de creación como una octava ascendente, esto es, que se inicia en lo más bajo y va hacia lo alto, vemos que cada nota ascendente incluye más y más hasta que en la cima, todo está incluido en el absoluto.
Por ejemplo, la nota Sol, nuestro sistema solar, está incluida en todos los soles, esto es, nuestra galaxia está compuesta de millones de sistemas solares, y así sucesivamente. Desde este punto de vista, la nota Re contiene más que Do, la nota Mi más que Re y así en lo sucesivo. Do, por ejemplo, podría representar un individuo. Re un número de individuos considerados como un pequeño conjunto. Mi un número de pequeños conjuntos reunidos en un conjunto mayor y así sucesivamente. Examinemos ahora la crisis del mundo de hoy, y veamos cómo podemos relacionarla con el estrecho lugar MIFA. Lo difícil es lograr una federación en las naciones occidentales. Representemos la octava así. FA Unión de las Naciones Europeas. Mi nación europea. Re grupo, clase, profesión, etc. Do individuo. Según esta sugerencia de octava, vemos que la dificultad radica en el lugar MIFA y consiste en la incapacidad de sonar la nota Fa. Hacer sonar significa, claro está, una expansión de la conciencia en cada individuo y así un choque. Por ahora, al individuo le es fácil hacer sonar la nota Mi, esto es, puede sentir su nación, su patriotismo y todo lo demás, pero podría quizás, sentiría una fuerte pérdida si llegara a ser un sin nación. Y sin embargo, según la enseñanza de las octavas en el trabajo, cada nota debe sonar y no se produce pérdida alguna, porque un hombre debe sonar todas las notas, en especial la nota Do, lo individual. Una nota no debe aniquilar a otra. Todas deben sonar en armonía. Esta es la solución del trabajo tal como yo la entiendo.